nuestras Biblias en San Juan, capítulo 11. Estamos en el todavía y vamos a estar todavía por seguramente algunos domingos en este capítulo 11, en el que el contexto y todas las enseñanzas giran, al menos en esta parte, en cuanto a la enfermedad, la muerte y después el momento en que Jesús resucita a su amigo Lázaro. Ese es el tema sobre el que gira todo lo que vamos viendo y recibiendo las enseñanzas, las palabras de Jesús. Hoy nuestro tema, si se puede decir así, en este contexto de la historia de Lázaro, es Jesús, la luz del mundo. Jesús es la luz de este mundo. A mí me ayuda un poquito para comenzar, para traerles al tema algo que pasó unos días atrás. Habíamos salido tempranito, alrededor de las 6 de la mañana. Salía con mi hija para llevarla al lugar donde tenía que desempeñarse en su labor ese día, ¿verdad? Y estábamos yendo por la ruta y al llegar al viaducto, al que está aquí más cerca, se apagaron todas las luces, ¿verdad? Todas las luces, y ese es un lugar bastante oscuro. Yo estaba contento últimamente porque se habían puesto las luces ahí y ahora está muy bien iluminado. Pero esa mañana, ustedes saben que a las 6 todavía no amanece, ¿verdad? En esta época. Y de repente así se apagaron todas las luces, se puso todo oscuro. Y lo que ayuda al que está manejando es que los vehículos tienen luces, ¿verdad? Pero alrededor, algunos locales así que tienen generador y todo eso, bueno, también ayuda un poco. El caos se produce en el tráfico y yo le dije a mi hija, dentro de un ratito vamos a empezar a trancarnos todo acá porque los semáforos dejan de funcionar. Bueno, pero imagínense si no tuviésemos las luces de los vehículos, ¿verdad? Claro que sí, eso ayuda. Pero cuando estamos en un ambiente en donde no contamos con esas luces que inmediatamente comienzan a iluminar por lo menos algo, por ejemplo en nuestras casas, hay muchas cosas que no podemos salvo que tengamos algún generador, no podemos remediar. Pero en los lugares en donde tenemos una instalación o equipamiento un poco más modesto y no hay un generador, por ejemplo, por lo menos buscamos un fósforo y una vela, ¿verdad? Si no hay luces de emergencia, algunas veces hay luces de emergencia también, pero por lo menos fósforo y vela y algo. ¿Por qué? Porque la luz es tan esencial, es que siempre hay caos cuando directamente somos impedidos de desempeñar cualquier labor que estábamos haciendo. No podemos seguir estudiando, no podemos cocinar, no podemos hacer prácticamente nada, ¿verdad? Sin la luz. Así es tan esencial la luz que podemos entender algo de lo que Jesús va diciendo aquí, y yo les invito a leer unos pocos versículos, capítulo 11, versículos 7 al 10. San Juan capítulo 11, versículos 7 al 10 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí,
Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Bueno, nosotros entendemos eso de la luz por nuestras experiencias cotidianas, así como lo que yo les acabo de contar y que tenemos frecuentemente. Es tan importante, tan necesaria la luz. Y en el pasaje que leímos, como les decía, el tema es la enfermedad, la muerte y Lázaro, que es resucitado después por Jesús, ¿verdad? El Señor decide ir de vuelta a Judea, que es la provincia donde está Betania, y cerca, a 3 kilómetros, está Jerusalén, ¿verdad? Porque Jesús estaba en otra provincia. Leemos un poco más antes de estos versículos, vemos que Jesús se había ido a la provincia donde antes Juan había estado bautizando. Esto es Perea, está bastante lejos, está como a 40 kilómetros aproximadamente. Y ahí él se enteró que Lázaro estaba enfermo y al principio como que no hizo nada, pero después llegamos a este punto en el que él le dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez, que está cerca de Jerusalén. Por eso le señalan a Jesús sus discípulos y le dicen, maestro, hace poco los judíos querían matarte, querían apedrearte, le dicen, ¿y te quieres ir otra vez? ¿Cómo te vas a querer ir si es que hace poco nomás salimos de ahí justamente porque te querían matar y ya te quieres ir otra vez? Bueno, y Jesús responde de una manera como frecuentemente nosotros encontramos en la Escritura. Jesús parece que no responde directamente a lo que se le pregunta. No responde así de una manera simple, sencilla a las preguntas que se le hace. Varias veces encontramos, yo solamente para traer a la memoria, por ejemplo, en San Juan capítulo 4 tenemos cuando se acerca al pozo y está aquella mujer samaritana y él le pide de beber y después le dice a aquella mujer, si supieras quién es el que te está hablando, vos le ibas a pedir agua y él te daría agua viva, le dice, ¿verdad? Y la mujer no entiende y le dice, pero ¿cómo si ni siquiera tenés para sacar el agua? ¿Verdad? Y así, entonces él empieza a hablarle del agua de vida, porque él quiere aprovechar y aprovecha cada circunstancia para hablar profundamente, para enseñar, ¿verdad? Aprovechando los elementos o aquellas cosas así visibles, tangibles, y entonces él enseña. Lo mismo pasa con Nicodemo. Nicodemo empieza a hablarle, sabemos que venís de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que vos haces, y él empieza, no le habla de eso, no le responde eso, ¿verdad? Sino que le dice, tenés que nacer de nuevo. Si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y cosas así. En otra ocasión está lo del, también, ¿verdad? Poco después de lo de la mujer samaritana, cuando ella ya se va, aparecen los discípulos y él les dice, yo tengo una comida que ustedes no saben, ¿sí? Y entonces ellos, ¿qué piensan ellos? Y dicen, ¿será que alguien le trajo pan? ¿Será que alguien le trajo para comer? ¿Verdad? Entonces, ellos piensan en las cosas que uno ve. Bueno, pero la palabra de Dios dice, nos enseña a mirar las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice. Y esas son las cosas de las que el Señor nos habla. El Señor aprovecha, dice, miren los campos, están blancos,
blancos para la siega, dice. Y él no está hablando de la cosecha, de que hay que ir a cosechar y meter en los graneros y esas cosas. No, está hablando de el tiempo de la visitación, del tiempo del juicio, ¿sí? Así es. Por eso es tan interesante leer, porque nos da la oportunidad de ir al fondo, de profundizar. Y entonces por eso yo hoy voy a detenerme en estos versículos y quiero compartir acerca de esto que Jesús les responde, de que el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza y no hay luz en él. No tiene el día 12 horas, dice. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Dónde está? ¿O quién es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre? Es Él mismo. Jesús mismo es la luz verdadera. En San Juan, capítulo 1, versículo 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 9, también ahí, San Juan capítulo 1, versículo 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice. Así que Jesús, cuando Él dice, el que anda de día no tropieza y todo eso, Él está hablando de sí mismo. Él mismo es la luz. Él no solamente tiene luz, sino que Él es la luz verdadera, la luz que vino al mundo. Dice también en el capítulo 3 de San Juan, así que pueden encontrar rápido, todo ahí cerquita nomás. San Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta luz vino al mundo. Ahora vamos a ir un poquito más lejos, al Salmo 52, versículo 3. Ahí dice que, ustedes si quieren estar mirando, dice que amar el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Eso es referente a esto que Jesús dijo, que es la condenación, porque la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en el Salmo dice, amaron el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Jesús no temía eso que sus discípulos temían. Los apóstoles estaban teniendo miedo de, pero ¿cómo te vas a ir? Es peligroso. Hace poco querían apedrearte. Y a los que estamos en Él, en la luz, nos enseña a no temer, ¿verdad? Así encontramos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 28, uno de esos pasajes. Mateo capítulo 10, versículo 28. El Señor dice: y no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A qué tenemos que temerle? Y no estoy diciendo que no tenemos que ser prudentes, por supuesto. Tenemos que ser prudentes en nuestro andar. El Señor nos enseña a ser prudentes, sabios, prudentes, pero siempre con la confianza y con el descanso, con la paz, con la seguridad que tenemos. Porque muchas veces el temor de aquello que finalmente nosotros no podemos evitar, ¿verdad? Nos paraliza. Nosotros no podemos evitar, por ejemplo,
que en el momento señalado, en el momento establecido por Dios, sobrevenga nuestra muerte. No podemos. Nadie puede evitar eso. Y dice la Escritura que el Señor ha fijado los límites de nuestra habitación. ¿Sí? Un día, una hora que ninguno va a poder pasar. En el pasaje en el que el Señor dice que por más que el hombre se afane, no podrá agregar a su estatura un codo. En la versión Dios habla hoy, dice, por más que el hombre se afane, no podrá agregar a su vida una hora. Porque también significa eso. No podemos, por más que nos afanamos. Y hoy día, por supuesto, está bien, como les digo, está bien ocuparse uno de su salud, de aquellas cosas que son riesgosas para la salud, consumir poco o no consumir, si es mejor, porque es mejor, ¿verdad? Pero nos bombardean con tantas cosas. No comas esto, no comas aquello, no comas todo al final de cuentas, todo nomás es peligroso, todo te hace mal. Y vamos a entrar así al final de cuentas, un poco sarcásticamente, hay quienes dicen, bueno, ya no puedes más comer nada, no puedes más comer porque todo está contaminado, todo está, hasta las frutas y las verduras, todo tienen agroquímicos, tóxicos y en fin, tantas cosas que ya no sabes más qué es lo que vas a... Bueno, y el hombre, si hay algo de lo que quiere huir de la muerte, ¿verdad? Y sí, eso está en nuestro instinto, seguramente, porque Dios no nos hizo para morir, Dios nos hizo para vivir. Dios puso eternidad en nuestros corazones y la muerte entró como un intruso, como un enemigo, por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Entró por un hombre y por el pecado la muerte, dice. Así que Jesús no temía y nos enseña a no temer. Cuando llegó el tiempo y llegó la hora, Él se entregó a sí mismo, entregó su vida. En San Juan 8:12 dice que dijo así, nadie me la quita, yo por mí mismo la pongo, dijo. Perdón, ese no es en San Juan 8:12. En San Juan 8:12 dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a otro pasaje, el Salmo 27:1. Salmo 27:1 dice, les voy a dar un poquitito de tiempo porque algunos están buscando y yo sé que a veces me voy un poco rápido por nuestro recorrido por la palabra de Dios. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién voy a atemorizarme? ¿De quién voy a temer? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a qué puedo temerle? ¿A qué? Agregamos esto o sumamos esto a eso que Jesús dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo y después no pueden hacer más nada, porque él mismo no temía. Él mismo no les dijo a sus discípulos, sí, es cierto, la verdad que ahí me querían matar, vamos nomás a enviarle algún telegrama de pésame y bueno, no vamos a poder ir porque es peligroso o algo así, ¿verdad? No. Él no temía porque sabía que llegado el momento él tenía que entregar su vida. Y cuando querían matarle y no era todavía la hora, dice que él salía de ellos. ¿A qué teme el hombre? ¿A qué tememos nosotros? ¿A qué le temen ustedes, hermanos, hermanas? Nuestra confianza
tiene que estar puesta en el Señor y nuestro temor, más bien en el Señor que en el mundo. Temamos a aquel, dice el Señor, a aquel que después de muertos tiene poder para echar nuestra alma en el infierno o para llevarnos al lugar que Él nos alcanza por la justicia de su Hijo Jesucristo. Y tenemos que temer más a tropezar por apartarnos de su luz. Porque el que anda de día, o sea, el que anda en la luz no tropieza, dijo Jesús, ¿verdad? El que anda de día significa el que anda en Cristo, el que anda en la luz. Pablo también nos enseña eso de varias maneras. Podemos leer en Efesios capítulo 5, dice en el versículo 8, y vamos a leer una o dos expresiones de lo que dice Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vamos también a Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Y ahí dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y un poquitito más arriba, un versículo más arriba, el versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Miren, acá está hablando de aquel día. ¿Cuál es ese día? Y bueno, y es el día de el día en que Dios va a venir con retribución. Jesucristo va a venir con retribución. Podríamos decir el día del juicio o el día de la visitación, ¿sí? El día en que Dios, que es galardonador, es el que trae retribución, va a venir y dice: bueno, aquí, hasta aquí. Ahora, como cuando estábamos en el tiempo del colegio, de la facultad o de la escuela incluso, ¿verdad? Y el profesor o la profesora dice: bueno, terminó el tiempo, entreguen, ¿verdad? Y entonces llega el momento en que hay que entregar. Y aunque ahí a veces nos hacíamos los vivos y decíamos un ratito, y mientras, como no pasamos a entregar, ella o él pasa y recoge, entonces allá en el último estoy todavía completando mi... No sé si ustedes hicieron eso alguna vez, o yo nomás hacía eso. Bueno, con el Señor no va a haber ese tiempo, no va a haber ese tiempo de prórroga. Así que, llegado el momento, el Señor, como cuando contó la historia de aquel hombre que tuvo tan excelente cosecha ese año que dijo: qué impresionante la cosecha que tengo, no va a caber todo acá en mis graneros, voy a tener que echar estos graneros y voy a tener que levantar otros más grandes, y ahora sí me voy a dar la gran vida. Ahora sí me vuelvo millonario, ¿sí? Y el Señor dice que dijo: necio, vos no sabés que esta noche vos te vas a morir. Hasta aquí nomás está fijado el límite de tu habitación. ¿Y para quién va a ser lo que recogiste? Entonces, temamos al Señor y no a las circunstancias que nosotros, o a los acontecimientos que van a llegar, en un momento van a llegar, ¿sí? Ya le dije, no, yo no estoy diciendo que no vivamos con prudencia, con cuidados, está bien todo eso, pero va a llegar, ¿sí? Va a llegar, y más que eso, nosotros tenemos que temer al Señor. Así dice
dice su palabra, ¿verdad? Para los verdaderos creyentes, ese día, aquel día que llega así para todos como un montón o llega particularmente para cada uno, tenemos confianza de que vamos a alcanzar la gloria por nuestro Señor Jesucristo. Nos hace sentir y nos hace saber que estamos seguros porque Él nos salvó. Ese tiene que ser el descanso de nosotros los creyentes. Tito, capítulo 3. Pablo le dice a Tito, en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Quiero marcar eso, quiero subrayar eso. Él nos salvó no porque nosotros fuimos aptos, porque cumplimos perfectamente sus leyes, porque no pecamos. No, eso no hay, ¿verdad? Sino que por su misericordia Él nos salvó, dice, no por obras de justicia. Y su misericordia respecto a esto nomás, quiero, si quieren mirar Salmos 63, versículo 3. Yo no cito todo el versículo, Salmos 63, versículo 3, pero ahí dice: mejor es tu misericordia que la vida. Todo esto relaciono con lo que a lo que los discípulos temían, pero Jesús nos enseña a no temer. Incluso Él menospreció su vida y, siguiendo sus pasos como debe ser, ¿cuántos misioneros, por ejemplo, hay en el mundo que menosprecian su vida, ¿sí?, a costa de hacer aquello para lo cual el Señor les llamó? La última vez habíamos recordado a Jim Elliot. Quizá alguno por ahí conoce su historia, o tal vez alguno haya buscado, haya leído. Él es uno de tantos casos. Él y sus compañeros misioneros que vinieron para evangelizar entre los pueblos nativos, y apenas al empezar nomás ya les asesinaron a aquellos nativos, ¿verdad?, a los que ellos venían a evangelizar. Y su esposa decidió quedarse en vez de decir, bueno, yo me voy, esto es demasiado peligroso o algo así, o esta desgracia yo no voy a poder superar. No, ¿qué hizo ella? Y se fortaleció en la gracia del Señor. Supongo que le habrá costado muchísimo, ¿verdad? No habrá sido algo así, una decisión fácil, pero confió en el Señor y decidió quedarse. Y después hubieron resultados. ¿Cuántos se convirtieron entre aquellos? Incluso los mismos que mataron a su esposo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que guardar y qué es lo que tenemos que apreciar? Guardamos y apreciamos nuestra vida. ¿Quién es el que no aprecia? Todos apreciamos, pero mayor que eso, dice, es la misericordia de Dios. Mejor es tu misericordia que la vida. Porque por su misericordia, así leímos recién en Tito, Dios nos salvó. No por lo que nosotros fuimos, por lo que hicimos, sino por su misericordia. Mejor es que en nuestra vida alcancemos las bendiciones de la misericordia de Dios que vivir años y años y años, y a lo mejor alcanzar muchas cosas, muchos logros, títulos universitarios, quizá hasta una salud fuerte, ser personas exitosas en la vida. Todas cosas por las que uno puede agradecer, y agradecemos cuando alcanzamos. Bueno, está bien prepararse, alcanzar logros humanos, pero mejor que todo eso es apropiarnos de la misericordia de Dios.
Así dice la palabra de Dios. Mejor es alcanzar su misericordia, es mejor temerle a Él, es mejor que la vida. Pero el hombre dice que la vida es el mayor bien, ¿verdad? Lo mejor, agradecemos a Dios por un día más de vida, dice. Así decimos. ¿Será que eso es lo mejor? ¿Será que un día más de vida es lo mejor que nos puede pasar? Y por lo que más agradecidos estamos es por un día más de vida. Creo que bíblicamente no es así. Más agradecidos tenemos que estar por la misericordia de Dios. Porque ese día el Señor nos alcanza con su misericordia para ese día, porque nuevas son cada mañana, ¿verdad? Las misericordias de Dios. Y por su misericordia y por su gracia no hemos sido consumidos y hemos alcanzado la salvación, la vida eterna. Así que Jesús no temía a los que le acechaban para matarle y les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros a no temer. Ahí en el capítulo 11, versículo 25, le dice a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué diferente es para el que anda de noche, porque Jesús dice en el versículo 10, el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Estos son los que viven o caminan por esta vida sin Cristo, lejos de Él, lejos de la luz. Tropiezan en las pruebas, en los deleites de la vida y en los sufrimientos y en la consecuencia final del pecado, que es la muerte. El que no camina en la voluntad de Dios, sino en su propia voluntad, en sus propios deseos, o sea, en la carne, tropieza y cae. ¿Cómo estamos caminando, hermanos? Con Cristo, en Cristo, siguiendo su voz. Recuerden que los que son de Cristo conocen su voz. Así leíamos hace un tiempo en el capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y me siguen. Y no temen el morir. Esto es real, hermanos. Les referí recién lo de los misioneros. Hay muchos todavía hoy, no es ese caso que les mencioné nomás. Todavía hoy van por lugares peligrosos, entre gente hostil, lugares inhóspitos, en lugares donde está prohibido predicar el evangelio, y muchos terminan su carrera en esta vida asesinados. Hay muchos casos que nosotros ni nos enteramos, pero todavía siguen siendo asesinados misioneros cristianos y cristianos por el mundo. Pero en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Nosotros tenemos esperanza, una esperanza que se proyecta mucho más allá de esta breve existencia, de este pasar por esta tierra, por esta vida bios, por esta vida física que tenemos por un tiempo, pero después tenemos una eternidad cuando vamos a despertar a la semejanza de Cristo. En Hebreos 11:19 también dice de Abraham que ofreció a Isaac por la fe, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Así dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. La pregunta, y sé que ya tengo que terminar un par de minutos más, la pregunta que Jesús le hizo a Marta: ¿crees esto? Una de las preguntas. ¿Crees esto? Y lo mismo nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, o recibir como si fuese para nosotros esa pregunta: ¿creemos nosotros esto?
En San Juan 1:5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si estamos en Cristo, estamos en la luz. Y en estos días, andando por la calle, también vi un vehículo grande, un camión era, y una calcomanía. No sé si todavía hoy se entiende cuando digo calcomanía, o cómo se dice ahora, sticker, ¿cómo? Pegatina o algo así, ¿verdad? Calcomanía decíamos antes. Algo que pretende ser el rostro de Jesucristo, ¿verdad? Así flaco y con barba y con mirada lastimera, ¿verdad? Entonces pretende, y dice una leyenda ahí abajo, dice, Jesús me guía, dice, Jesús me guía. Ah, qué bueno, ¿verdad? Ojalá. Pero Jesús no nos guía porque tenemos una pegatina en nuestro auto, o ni siquiera, y miren que eso puede parecer, pero atiendan lo que digo, no me tiren piedra antes que termine la idea, ¿verdad? Ni siquiera si oramos, o ni siquiera porque oramos antes de salir, le decimos, Señor, guíame en este día. No es por eso que te va a guiar. ¿Saben cómo Él nos guía? Él nos guía a través de su palabra. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Mi oveja oyen mi voz, yo les conozco y me siguen. Él nos guía por su palabra. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así es como Él nos guía, hermanos, ¿verdad? La oración, claro que sirve para que Él te guíe, para que Él te dirija, para que Él te guarde. Pero si vos orás nomás y no le escuchás, entonces ¿cómo te va a guiar? Tenemos que escucharle también. Esa es la manera que Él nos guía a través de su palabra. Y su palabra, y ahí cierro todo el circuito, ¿verdad? Es lámpara y es luz, ¿verdad? El Salmo 119 dice así. En uno de sus versículos, lean y busquen, así van a leer todo el Salmo 119, ¿verdad? Sí, 105, ¿verdad? Lámpara es tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino. Su palabra, Él nos guía por medio de su palabra, hermano. Y el que tiene su luz, el que está en su luz, el que está en Cristo, no tropieza. El que anda en tinieblas es el que tropieza. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos guía, que nos dirige para no tropezar, para andar sin temor por esta vida, Señor. Porque en Él, en tu Hijo Jesucristo, tenemos la vida verdadera, la vida eterna, la vida plena, la vida de Cristo. Amén.